Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, da la cordial bienvenida al acto de presentación del libro intitulado Hacia una administración de la justicia convencionalizada. Honor que se reviste hoy de una doble importancia, en especial si consideramos que el momento que vive el país es aquel de una legítima y necesaria esperanza. Sentimiento que nos interpela a todos a ser capaces de construir cambios de fondo en el conjunto de la sociedad guatemalteca. Quisiera partir diciendo que este libro representa un trabajo serio y riguroso que surge de la investigación sociojurídica doctoral presentada por el doctor Estuardo Cárdenas y con la cual obtuvo el grado de doctor en Derecho Constitucional Internacional. El libro da voz a los profesionales del derecho, haciéndolos protagonistas de su propia profesión en el marco de la aplicación del control de convencionalidad en la administración de justicia, proporcionándonos no solo una información más actualizada de la que disponemos en este momento sobre el tema, sino también brindándonos un aporte doctrinario sustancial. Este trabajo nos habla de la excelencia académica de los egresados de los posgrados internacionales. Esta calidad de excelencia académica manifestada en una tesis doctoral fue reconocida por una de las editoriales más importantes de Latinoamérica, como lo es la editorial Porrúa, a la que desde esta tierra del Quetzal le manifestamos nuestro agradecimiento por su apoyo en la edición del libro que hoy se presenta, pues su aporte es invaluable, no solo para el autor del libro, sino para la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, que con esta presentación cumple uno de los fines constitucionales de esta, como lo es la investigación científica que coadyuve al desarrollo de la sociedad guatemalteca. Me acompañan en este momento el presentador del libro, el doctor Marcelo Truco, de nacionalidad argentina, profesor titular del área internacional de posgrados desde hace más de 6 años. Es abogado y profesor superior de las ciencias jurídicas y sociales, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario de la República Argentina, así como de otras universidades. Él tendrá a su cargo la presentación formal del libro intitulado Hacia una administración de justicia convencionalizada. También se encuentra acá el autor del libro, el doctor Estuardo Cárdenas, quien es magíster en Derecho Constitucional, doctor en Derecho Constitucional Internacional y actualmente se desempeña como magistrado titular de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial de la República de Guatemala. Bienvenidos, estimados profesionales. Los dejo en el uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes para todos. La verdad que es un verdadero gusto, ¿no? Es un placer poder estar compartiendo con ustedes una actividad académica de notable trascendencia. Siempre hay que celebrar la presentación de una obra jurídica, porque eso implica, como bien decía la doctora Herminia, apostar por la investigación y hacerlo también desde los posgrados internacionales de la Universidad de San Carlos. Es todo un mérito, ¿no? Porque hablo como docente y tengo el gusto de acompañar a un querido exalumno de la carrera de doctorado en Derecho Constitucional, con lo cual es, créanme, un espacio para la celebración. Voy a ser muy breve, porque en definitiva la idea es poder entablar un diálogo con el protagonista y con el autor
de la obra, pero simplemente, y aprovechando la generosidad del doctor Cárdenas en haberme propuesto la presentación de su obra, quería aportar 3 o 4 cuestiones que me parece que son sumamente importantes para dar cuenta de la relevancia del libro que hoy estamos presentando. En primer lugar, se trata de una obra de profunda actualidad. Hoy hablar del control de convencionalidad y especialmente hablar de los desafíos que la aplicación del control de convencionalidad tiene para la administración de justicia, créanme que es un tema de profundo interés y de permanente actualidad. Como bien ustedes saben, nuestros países, la mayoría de los países de América Latina, hemos suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos del sistema interamericano, y en ese acto hemos adherido a un compromiso que es precisamente velar por su aplicación a nivel interno. Qué bueno. Y creo que esto es de suma importancia cuando hablamos del control de convencionalidad, porque en definitiva el control de convencionalidad nos desafía, como Estados, a dar operatividad a las normas internacionales que hemos asumido en materia de derechos humanos. Y en esta obligación, como bien nos habla el doctor Cárdenas en su libro, están comprometidos los 3 poderes del Estado. Son los 3 órganos estatales los que contribuyen a dotar de efectividad y de cumplimiento a los derechos y libertades que los Estados asumimos en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Una primera cuestión que yo destaco de la obra del doctor Cárdenas es que está escrita por alguien que se desempeña durante mucho tiempo en el ámbito de la administración de justicia. Es decir, que nos está hablando alguien que conoce desde adentro, y repito, desde hace muchos años, cómo el tema del control de convencionalidad ha evolucionado, cómo se viene desempeñando. Por lo tanto, creo que es una obra que viene dada a través de la enseñanza desde la práctica, desde alguien que ve la problemática del control de convencionalidad desde adentro, como solimos decir, y esto tiene una innegable trascendencia, porque el doctor Cárdenas es testigo de los avances, es testigo de los desafíos, y él más que nadie puede aportar cuáles son las herramientas concretas para siempre mejorar y optimizar la administración de justicia a partir del respeto por los derechos y libertades fundamentales. El libro se divide en 6 capítulos. El autor propone créanme, una forma ordenada de abordar la temática del control de convencionalidad. Destaco fundamentalmente que el doctor Cárdenas comienza su obra refrescando de alguna manera el valor que tiene hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete auténtica y final de la Convención Americana. No solamente la Corte Interamericana se erige en guardiana de las obligaciones asumidas por los Estados, sino que no solamente a través de sus decisiones en materia contenciosa, sino fundamentalmente en sus decisiones en materia consultiva. Resulta interesante en este primer capítulo cómo el doctor Cárdenas también nos muestra la necesaria coordinación y relación entre la Corte Interamericana con la Comisión Interamericana, entendiendo que son los 2 órganos principales que tiene nuestro sistema en aras a la efectiva protección y vigencia. Y luego de este primer capítulo, ya el profesor Estuardo se adentra en el desarrollo del control de convencionalidad. Créanme que lo hace de una manera absolutamente clara, de una manera accesible. Esto no es algo menor en una obra jurídica. Muchas veces encontramos algunas obras que nos presentan las temáticas, pero de una manera confusa, o a lo mejor con una terminología que es poco accesible para aquel que no maneja el tema el cual está siendo desarrollado en la obra. Créanme que en la obra del doctor Cárdenas ocurre todo lo contrario. El doctor, de una manera, insisto, accesible, con un lenguaje muy claro, nos permite a todos, incluso a aquellos que todavía no tienen un conocimiento
acabado sobre el control de convencionalidad, poder adentrarnos en sus principales dimensiones. Separa muy bien el autor el control en sede internacional llevado adelante por la Corte Interamericana con el control a nivel interno que llevan los estados. Y luego, por supuesto, va a venir los capítulos que son claves en lo que el doctor Cárdenas pensó proyectar en su obra, que es cuando se refiere al rol de la administración de justicia, de los órganos judiciales en general, en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Esto decimos el control de convencionalidad a cargo de los jueces o a cargo de la administración de justicia es el principal tema desarrollado por el doctor Cárdenas a lo largo de su obra. Por supuesto, y ya lo vamos a reiterar, hay una pregunta disparadora. ¿Las decisiones judiciales deben someterse al control de convencionalidad? Y me pareció muy bueno este planteo que nos hace el profesor Cárdenas, porque en definitiva nos recuerda el artículo 2 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando el pacto nos dice a los estados que al momento de ratificar la convención debemos adoptar las medidas legislativas, pero también las medidas de cualquier otro carácter que sean necesarias para cumplir con los derechos y libertades reconocidos en la convención. Y en estas otras medidas claramente se incluyen las medidas judiciales. Por otro lado, quiero remarcar que es una obra práctica. Y decir es una obra práctica quiero significar que el libro trae casos resueltos por distintos tribunales regionales que han practicado el control de convencionalidad, demostrando las posibilidades concretas de su aplicación. Otro aspecto que quiero también remarcar, que la obra nos muestra las críticas, nos muestra diferentes posiciones doctrinarias, y esto es sumamente interesante en una obra académica. No es una obra que dirige la mirada hacia una determinada posición doctrinaria, sino que nos abre distintas visiones, incluso críticas hacia el control de convencionalidad, por supuesto, que luego van a ser rebatidas con un fundamento muy claro por parte del doctor Cárdenas a lo largo de la obra. El libro nos invita a la Administración de Justicia a asumir un nuevo paradigma, a asumir de que el derecho constitucional se ha ayornado, el derecho constitucional se ve enriquecido por el aporte del derecho internacional de los derechos humanos. Y quienes trabajan en la Administración de Justicia deben asumir este rol de profunda responsabilidad y no solamente ser jueces garantes de las normativas internas, sino también ser jueces garantes de las obligaciones internacionales. También es interesante el diálogo que el profesor Cárdenas nos invita a hacer, especialmente la necesidad, y lo vamos a profundizar también, de que las relaciones entre el derecho internacional de los derechos humanos y los ordenamientos internos no se vivan bajo escenarios de tensión o de conflictividad, sino que podamos asumir estos nuevos paradigmas, pero a partir de un diálogo sincero, de un diálogo oportuno, de un diálogo entre los tribunales nacionales y los tribunales internacionales que nos acerquen a la mejor protección de los derechos de la persona. Simplemente, y a modo de conclusión, ¿no?, de esta pequeña intervención, quiero remarcar fundamentalmente que estamos en presencia de una obra apasionante. Y créanme que no lo digo desde el afecto que le tengo al profesor Cárdenas, sino de haber leído detenidamente cada una de sus hojas y el verme atrapado por las distintas dimensiones que el autor nos va proponiendo al momento de recorrer los diversos capítulos. Y decir que una obra es apasionante significa que el lector se ve atrapado por muchas de sus definiciones y que me dan ganas, o me dieron ganas, al concluir su obra, de ver cuáles van a ser los próximos desafíos que tenemos por delante, aquellos que nos toca, desde distintos ámbitos, ya sea desde el ejercicio privado de la profesión, desde la academia, desde la función judicial, desde el Ministerio Público,
desde los ámbitos ejecutivos, desde los ámbitos legislativos, encarnar la responsabilidad y el compromiso plasmado por nuestros estados en los tratados internacionales. En definitiva, no me queda más que reiterar, y seguramente en nombre de cada uno de ustedes, el agradecimiento al doctor Cárdenas por proponernos esta obra, insisto, de un profundo nivel académico. Y la verdad que en tiempos en donde hace falta la capacitación, hace falta un trabajo serio, un trabajo coordinado, tener en cuenta esta obra no es un tema menor. Agradecer la siempre cordialidad de los posgrados internacionales, es un orgullo para los posgrados internacionales que uno de sus exalumnos hoy esté presentando una obra tan importante a nivel académico. Por supuesto, el agradecimiento, seguramente lo hará el autor, a la editorial Porrúa. En definitiva, creo que es un libro que no merece quedar olvidado, como a veces sucede en alguna biblioteca o en algún armario de nuestro hogar, sino que merece estar siempre presente en la mesa de trabajo, en el despacho judicial, en el escritorio de los abogados. Es un libro de trabajo. ¿Y eso qué implica que sea un libro de trabajo? Implica que luego de leerlo no queda otra alternativa que sumergirnos en la labor diaria, insisto, en los espacios que nos toque a cada uno desempeñar para poder contribuir al objetivo final que persigue la obra, que es la mejor defensa de los derechos y libertades de todas las personas. Así que nuevamente, querido Estuardo, muchas gracias por darme esta oportunidad y por supuesto te dejo la palabra para lo que quieras decir y luego entablamos un diálogo sobre la temática. Gracias, estimado doctor Marcelo Truco. Pues, tal como usted lo menciona, en primer lugar, es un privilegio, un honor poder compartir el escenario virtual con usted y definitivamente que, como usted ha reseñado, después de tener el gusto de estar en sus clases, de escucharlo, lo plasmo precisamente en la dedicatoria que tuve a bien hacerle al libro que le doné, en el sentido de que de ahí parte precisamente la motivación necesaria para poder adentrarse en un tema que, como usted bien lo ha dicho, es apasionante. Para llevar cierta estructura y orden en lo que quiero manifestarles, pues primero agradecimientos generales y específicos también a quienes voy a mencionar. Me plasmaba la necesidad personal de agradecer a Dios por sobre todas las cosas, a quienes creemos en la existencia de un ser supremo, y si estamos imbuidos en el ejercicio y libertad que implica los derechos humanos, pues haciendo uso precisamente de ese derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa de culto, pues el agradecimiento a Dios por sobre todas las cosas. De igual manera a mi familia en general, hermanas, sobrinos, muy particularmente a mi señora madre, doctora Esmeralda Orozco, al maestro Diego Cárdenas, que siempre me han apoyado con sus ideas y demás. Pero, pues definitivamente no puedo dejar de mencionar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. En mi caso me provee de esa identidad, de ese sentimiento de pertenencia a una institución que por más de que es tricentenaria, que realmente pues cuando se dice tricentenaria no simplemente es un cliché o una simple frase, sino que por el contrario conlleva la importancia de sus fundamentos. Y por lo mismo, pues como autoridades de esta, al respetable señor decano Henry Arriaga, por su apoyo, por ser la cabeza de la facultad, al director de estudios de posgrados, al doctor Luis Cáceres, y muy particular y especialmente al área internacional de posgrados internacionales, con especial afecto al programa y a la coordinación del programa de Derecho Constitucional Internacional, del que, como se ha mencionado, pues soy egresado, así como a sus respectivas autoridades,
muy especialmente y con afecto particular a la doctora Herminia Isabel Campos Pérez. No puedo dejar de mencionar, y máxime hoy que estamos precisamente en el lugar que ocupara su oficina durante mucho tiempo, al doctor y amigo César Landerino Franco López, que en paz descanse. Definitivamente que lo platicábamos antes de esta sesión con el doctor Marcelo Truco, y el legado que ha dejado, pues creo que es invaluable, es digno de mencionarlo y lógicamente pues de seguir con los programas de los cuales él fue su artífice. Al personal de posgrados internacionales también por su ayuda en la organización de todo este evento, así como a todo el claustro de profesores que integran el programa, a los cuales tuve a bien mencionar en las páginas 25 y 26, numerales romanos del libro. Y de igual forma, pues no puedo dejar de mencionar a quien fungiera como mi tutor de tesis doctoral, al doctor William López. De igual manera, como han podido advertir ustedes en el afiche, por decirlo de alguna forma, o en el arte, en el flyer publicitario que se estuvo compartiendo con cada uno de ustedes, resulta que la presentación general del libro está dada por el insigne y reconocido doctor Eduardo Ferrer Magrego. Ustedes saben que actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero más allá de eso, pues también es el director de la colección Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional. Ustedes han advertido de que el libro, pues en su borde inferior derecho, tiene el número 168. Eso implica, para todos aquellos interesados en la colección, que hay 167 libros anteriores de la colección, 167 títulos previos, que igual un interés invaluable que nos puede servir para la investigación, para todos aquellos que están interesados en temas doctorales y para todos los que nos apasiona el ámbito del derecho, especialmente el constitucional y ahora, por qué no decirlo, el profesional. De igual manera, pues la mención especial, muy personal, con mucho afecto al doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, quien a la vez me honró con el prólogo del libro. Y además de eso, pues invaluable el apoyo para poder coordinar, en efecto, por parte de la prestigiosa editorial Porrúa México, se me honrara con la edición con esta primera edición del libro. Como bien lo dijo el doctor Marcelo Truco, pues y la doctora Herminia Campos, el prestigio que se le reconoce a la editorial Porrúa y el respaldo y espaldarazo que da una edición de la misma, pues es invaluable. Yo a través de esta vía y a sus personeros, pues se los agradezco sinceramente y espero pues llenar las expectativas de que se ha planteado la editorial con Anita. Pues aquí nuevamente al doctor Marcelo Truco por su acompañamiento y a los demás organizadores del evento. De igual forma, pues no puedo dejar de mencionar a la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, a través de su personero, el doctor Eduardo Silva, por el apoyo brindado y actualmente como becario de uno de sus programas de doctorado también. Entrándonos un poco en el libro, quiero mencionarles que pues este está dedicado a dos entidades, instituciones de gran relevancia en el país. Precisamente una de estas es a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la cual orgullosamente soy egresado, y de igual manera, y en estas palabras, con estos términos, al Poder Judicial de la República de Guatemala. Y aclaro para hacer la salvedad de que no es que exista un error en la terminología empleada, no es que deba decir organismo judicial, sino es por el contexto en el que está escrito el libro y por los fines que se persiguen con la propuesta de fondo planteada. Es decir, que realmente ese poder se ejerza a lo interno de Guatemala, de la autorregulación que le está encomendada y que puede hacerlo reglamentando el procedimiento necesario para llevar a la práctica el control de convencionalidad difuso que como magistrados y jueces nos corresponde, y a la vez, pues con esa preponderancia que se espera de un poder judicial, de un organismo judicial fuerte, y que constitucional, legal e históricamente se le demanda por parte de la población. Tal como lo mencionó el distinguido doctor Truco, el libro pues está dividido en 6 capítulos, con la salvedad también de que por cuestiones editoriales hay una serie de
incisos, subtítulos que están contenidos dentro del mismo que no aparecen mencionados en forma expresa en el libro. Pues esa es cuestión puramente de la editorial y de diseño y diagramación para los que así lo saben. Sin embargo, pues hay temas muy centrales, temas muy importantes para lo que estamos tratando en esta tarde, que bien pueden encontrarse en subtítulos, en subtemas, y que en algún momento dado podría yo hacer llegar o compartir el índice completo para efectos del interés que pueda despertar en ustedes. De igual manera, pues, teniendo la oportunidad de dirigirme a la audiencia que nos honra con su presencia virtual, valga el término, quiero mencionarles de que como parte de la motivación que tuve para escribir el libro, se origina de la investigación doctoral que se realizó dentro del programa de Derecho Constitucional Internacional, con directrices oportunas, instrucciones, consejos, recomendaciones muy especiales por parte del doctor César Landelino Franco López, así como de mi respectivo tutor y en su oportunidad el revisor, pero muy particularmente el reconocimiento a la memoria del doctor César Landelino Franco López por esos consejos oportunos, inclusive desde el planteamiento o la perspectiva que se podía enfocar la propuesta de fondo planteada. De la misma manera, pues se inició con la investigación. Entre una tesis doctoral y la elaboración de un libro, pues hay también diferencias sustanciales que estuvieron a cargo propiamente ya de la editorial, las sugerencias, revisiones. Cuando ustedes me honren con la adquisición del mismo, para quienes tengan interés y luego se va a dar la información al respecto, van a poder percatarse que inclusive la introducción del mismo está fechada a diciembre del 2021. Eso implica que es un trabajo arduo el que se ha realizado por parte de la editorial, porque la publicación precisamente es de octubre de 2022 y hoy, precisamente el 24 de mayo de 2023, se está haciendo finalmente la presentación por los distintos trámites, contrato de edición, cuestiones puramente internas con la editorial, pero que era necesario para poder echar a andar el proyecto que hoy tenemos a bien presentarles. El libro en general, como bien lo mencionó el doctor Marcelo Truco, parte de nociones concretas sobre el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se trata simplemente de hacer una compilación o una reseña de lo que ha sido, más allá de lo histórico, sino de lo que hoy es, lo que hoy representa en el continente, en la región, para todos aquellos estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos y especialmente para aquellos que también han suscrito el convenio o el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y adicionalmente de aquellos que han aceptado y reconocido la competencia contenciosa de dicha Corte. Claro que debe existir una interrelación con la Comisión Interamericana y todo eso se aborda. Muy particularmente se hace énfasis en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un todo. Normalmente tendemos a seccionar que jurisprudencia únicamente van a ser los fallos emitidos en asuntos contenciosos. Sin embargo, el abordaje que se hace es de poder comprender que toda aquella decisión que emane de la Corte Interamericana debemos comprenderla de acuerdo a las disposiciones normativas que ahí se señalan como vinculante, como jurisprudencia que por ende los estados están obligados a observar, a aplicar, a tener en cuenta al momento de emitir un acto interno de la naturaleza que sea, legislativo, ejecutivo, y en este caso en particular el abordaje se hace desde el Poder Judicial. Se pasa por distintas facetas y distintos análisis que se hacen dentro del libro para arribar muy particularmente en el capítulo 4 a lo que debe entenderse por el parámetro y el objeto del control. Lo que he advertido, y lo platicábamos con el doctor Marcelo antes de la reunión, es de que estamos en un qué. Normalmente platicamos qué es el control de convencionalidad, escuchamos conferencias por montón, y eso es bueno porque nos sigue manteniendo vigente el interés en lo que el mismo conlleva. Sin embargo, creo que estamos en un momento de inflexión en el cual, especialmente desde el Poder Judicial, se nos llama y se nos invita a reflexionar sobre el cómo llevarlo a la práctica. Nosotros partimos de dos premisas muy generales que ha planteado la Corte Interamericana como un tribunal internacional
que ha indicado, recuerdan ustedes del caso Monacida Arellano, pero estas pautas las plantea en el siguiente fallo que emite, en el caso Aguado Alfaro versus Perú, caso Trabajadores Cesados del Congreso, en el cual establece en el párrafo 128 de que ese control de convencionalidad debe hacerse desde dos perspectivas o teniendo en cuenta dos pautas generales o directrices, que es dentro del marco de competencias de cada autoridad y según las regulaciones procesales internas, acopladas o adecuadas al caso concreto. Entonces, podríamos nosotros plantear, y lo comentábamos con el doctor Marcelo, en el sentido de que muchos consideran que hablar de derechos humanos, hablar del control de convencionalidad es tema de constitucionalistas, o de derecho constitucional o procesal constitucional. Sin embargo, el derecho constitucional es una sola rama más que está imbuida en ese control, y el control de convencionalidad debemos entenderlo de manera transversal, es decir, un juez o un magistrado que ejerce su función jurisdiccional específicamente en materia penal, se está obligado igual a observarlo. De igual manera lo está uno en el ramo civil, familia, tributario y cualesquiera otros que ustedes puedan tener en mente. Desde esa perspectiva, se avanza tratando de establecer cómo es que debe construirse el parámetro, porque lo que sucede en la actualidad, y pude advertirlo, y es parte de lo que plasmo yo en el libro, es de que hemos llegado al punto donde utilizamos el control de convencionalidad en una especie de cliché, como algo que repetimos, como algo que nos sirve para fundamentar una decisión. Sin embargo, pues cuando lo ejercemos muchas veces, y si no es la mayoría, lo hacemos de manera discrecional y, ¿por qué no decirlo?, inclusive de manera arbitraria. Lo que el libro busca y propugna como una propuesta de fondo es de que, si bien existen las pautas generales, las directrices emanadas de la Corte Interamericana, de acuerdo al artículo 2 de la Convención, esa adecuación interna normativa a la jurisprudencia interamericana, que el Estado, pero en este caso representado a través de su poder judicial o organismo judicial, asuma la responsabilidad de reglamentar el procedimiento o procedimientos que son necesarios para poder ejercer el mismo al interno del Estado. ¿Y esto por qué es necesario? ¿O de dónde surge la idea? Porque muchas veces se dice que se ejerce el control de convencionalidad, sin embargo, se pasan inobservando una serie de garantías más en aras del cumplimiento de ese control de convencionalidad. A manera de ejemplo, pues se dan sorpresas jurídicas porque muchas veces se inicia un proceso sobre la base y existencia de una normativa determinada, sin embargo se termina resolviendo con base en un fallo de la Corte Interamericana, y en el cual en ningún momento se le hizo saber a las partes que dicho fallo iba a ser parámetro del control de condicionalidad que se iba a establecer en el caso concreto. Desde mi perspectiva, si bien es cierto, se tiende de cierta manera a cumplir con esa obligación de ejercer control de convencionalidad, a la vez se dejan de observar y de aplicar una serie de garantías que, por ejemplo, podría ser el debido proceso o incluso el derecho de defensa. Entonces, la propuesta de fondo a la que se arriba después de pasar por el parámetro, el objeto, en cuanto al objeto, pues tal vez solo agregar de que planteo que todos los actos internos del Estado deben estar sujetos a ese control de convencionalidad. No me interesa, porque no es esa mi expertise, abordar el control ejecutivo o desde el organismo ejecutivo o el control legislativo que debe hacerse por parte de los parlamentarios, sino más bien aquel que ha surgido de la propia práctica y necesidad del ejercicio de la función que actualmente ejerzo. Desde esa perspectiva me he planteado que el objeto realmente lo pueden ser todos los actos internos. Dentro de estos, como bien decía el doctor Marcelo Truco, pues también las resoluciones de los altos tribunales. Y cuando digo altos tribunales, pues definitivamente en Guatemala contamos con dos altas cortes de justicia, ninguna con mayor competencia o con competencia sobre la otra, sino con competencias diferentes. La Corte de Constitucionalidad, que no pertenece al Poder Judicial, y la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Judicial o el organismo judicial, pues tienen competencias diferentes. Entonces, el libro, cuando se va avanzando, se hace un estudio comparativo o de derecho comparado con el caso mexicano, en el cual yo plasmo la oportunidad que se tuvo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México de abordar un tema similar.
Sin embargo, en esa oportunidad, la Suprema Corte, con 2 votos razonados, uno de estos del ministro en retiro, Josío Díaz, que me honra con el prólogo, fue en el sentido de que sí era posible y sí era necesario ejercer ese control de convencionalidad, incluso con relación a la propia jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte. Lógicamente que cuando se habla de tribunales, que en este caso son la cabeza del Poder Judicial, pero no existe otro de esa misma categoría o categoría similar o paralela, como en el nuestro sí lo hay, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, es difícil un planteamiento de esta naturaleza, independientemente de que por parte del ministro en retiro mencionado se haya hecho un planteamiento de su procedimiento. En el caso concreto del libro, yo lo que planteo es de que incluso la jurisprudencia, la doctrina legal, puede ser de la Corte de Constitucionalidad, puede ser objeto y debe ser objeto del ejercicio del control difuso de convencionalidad. Lógicamente que no lo podemos hacer de manera desordenada. No podemos esperar que cualquier juez se le ocurra inaplicar jurisprudencia, doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad por el propio rango que ocupa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero bien podría implementarse un procedimiento que, con base en las propias normas que tenemos en la actualidad, parta de la existencia de reparar o prevenir a lo interno del Estado cualquier acto inconvencional, a manera de evitar que posteriormente tengamos que ir hasta un tribunal internacional para obtener una condena, una sanción y una reparación desde el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy que nuestro país lamentablemente sufre una polarización muchos niveles, que no es el tema del que estamos tratando, pero que es una realidad, muchas veces hemos escuchado el discurso de que, bueno, solo ciertas personas o de cierta tendencia les interesa lo que hace la Corte Interamericana. No es así, porque los derechos humanos nos corresponden a todos, son inherentes, son innatos, o al menos es lo que se nos ha enseñado. Lógicamente son objeto y son de una lucha constante por conquistas que se han ido obteniendo. En ese sentido, pues, la propuesta de fondo busca que se reglamente a lo interno del Poder Judicial el ejercicio del control difuso de convencionalidad, estableciendo pautas muy específicas, pero a la vez no pretendiendo legislar, porque no es competencia del Poder Judicial. Sin embargo, con la facultad de autorregulación que tiene desde la propia Constitución, pues se formula esa propuesta en concreto. Así es que, en el diálogo que invito al doctor a poder tener en este momento, pues esa es la panorámica general. El tiempo no nos permite abordar más, sin embargo, les dejo ahí la semilla del interés que puede provocar en cada uno de ustedes temas como estos, y que todos, como juristas, sin banderas políticas, ni me refiero a lo gremial, no hablo de partidista o partidario, porque pues no es tema que nos convenga o que nos importe en este momento, pero sin políticas y sin banderas gremiales de ninguna naturaleza, la invitación es que para que todos, como juristas en formación permanente, los alumnos, los ya profesionales, quienes tienen la oportunidad de acceder a los posgrados, nos unamos con una misma bandera que es Guatemala. Y dentro de Guatemala, el sistema de administración de justicia, hoy lo vemos, hoy por hoy, en las distintas noticias, en las distintas resoluciones que se emiten, es columna vertebral. Y dentro de esta, el respeto a la independencia judicial, aprovechando la oportunidad para solidarizarme con mis compañeros y compañeras, colegas del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial, por la mediatización que muchas veces se hace de fallos que tienden a afectar a una u otra de las partes. Lo mismo para con los señores jueces, del cual gremio también que me siento con identidad y pertenencia al mismo. Así que, doctor, gracias por el tiempo. No, por favor, muchas gracias. Escuchaba atentamente. Un poco la dinámica de estos minutos que tenemos todavía es entablar un diálogo, ¿no? Algunas consideraciones que yo también he ido tomando nota a partir de la lectura de tu obra, Estuardo. Y una cuestión que me gustaría preguntarte y también ver cuál es tu opinión en este sentido. Si bien lo has mencionado también recién, la obligación de realizar el control recae en los 3 poderes del Estado, tu libro hace especial hincapié en la administración pública. Entonces, quería preguntarte, a partir de tu experiencia de tantos años en la justicia de Guatemala, ¿qué avances concretos te parece que ha habido? Es decir, si notas que hay una mayor conciencia del control de convencionalidad,
¿Y qué desafíos todavía consideras que quedan pendientes para optimizar? Porque fíjate que me interesó el título de tu obra, Hacia una administración de justicia convencionalizada. Y en esto de decir hacia, digamos, suena como que vamos en camino, ¿no? Hacia una administración de justicia. Entonces, me interesaría conocer, desde tu experiencia, en qué aspectos te parece que se ha ido avanzando concretamente y cuáles pueden ser algunos desafíos todavía que se requieren para poder optimizar una administración de justicia convencionalizada. Gracias, doctor. Pues me siento nuevamente como en los privados, ¿verdad? Con este tipo de preguntas ahí tan buenas, pero que invitan al análisis. Definitivamente, en cuanto a la primera parte de la pregunta es de qué se ha logrado avanzar o qué podemos advertir hoy como avances precisamente en lo que estamos tratando y abordando. Yo creería que uno de los avances principales es que hoy en efecto es un tema en boga, es un tema que nosotros lo encontramos en conferencias, en conversaciones, prácticamente no pasa un mes sin que no hayan conferencias, charlas sobre lo que es el control de convencionalidad, sobre los distintos fallos que emite la Corte. Creo yo que dos últimos fallos de la Corte Interamericana que nos han puesto a pensar a todos, en el caso precisamente contra México, los temas relativos a la prisión preventiva, son Pastle, Tecpile versus México y García Rodríguez también, nos han hecho reflexionar sobre la necesidad de repensar el tema de la prisión preventiva. Y no digamos aquella que es oficiosa. Un compañero y a quien le tengo mucho aprecio y espero que nos esté viendo y le mando un saludo y él sabe a quién me refiero, decía en una de las clases precisamente del doctorado, de que en algún momento de la historia, pensándolo de aquí a 50, 100 años, lo que podamos advertir nosotros de manera hipotética, quienes estén en ese momento van a voltear a ver y no se van a explicar cómo era posible que nosotros encerráramos a las personas para poder investigarlas por encima de esa tan propugnada presunción de inocencia, cuando la intención es totalmente la contraria, ¿verdad? O sea, investiguemos primero para saber si hay indicios y elementos necesarios suficientes para poder eventualmente y excepcionalmente privar de su libertad como garantía a una persona, pero siempre con esa excepcionalidad. Entonces, en esa primera parte de la pregunta, creo que lo positivo es que ya es un tema que está sobre la mesa, que es un tema constante en el cual se dialoga, se conversa y a la vez se debate. Lo prospectivo o hacia dónde creo que puede ir la administración de justicia desde una perspectiva convencionalizada es de que entender que cada acto, como juez, como magistrado, como funcionario público en general, como autoridad estatal, pero especialmente para jueces y magistrados, es entender que cada decisión que se asume hoy en un caso concreto puede repercutir en responsabilidad internacional del Estado el tiempo que tenga que llevarse el proceso interamericano. Pensemos, el proceso interamericano pues no se caracteriza por su agilidad o economía procesal, sin embargo, pues los plazos se llegan. Y el ejemplo pues inmediato es el que comentamos contra México sobre la prisión preventiva oficiosa. Entonces, cada decisión que como juez, como magistrado asumimos, tiene repercusiones internacionales. De hecho, el doctor Truco lo mencionaba en sus clases constantemente, como jueces y magistrados, no creamos que somos solo jueces o magistrados del Poder Judicial interno de un Estado, sino que por el contrario, ahora debemos entender que somos jueces interamericanos, utilizando precisamente palabras del insigne doctor Ferrer Magreo. Somos jueces interamericanos, porque ese control de convencionalidad nos obliga a estar imbuidos de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano con miras a poder proveer a los justiciables, a la población en general, de mejores resultados en la protección y garantía de sus derechos. Totalmente de acuerdo y permitime también agregar a lo que bien estás diciendo. Creo que es importante rescatar el control interno o nacional de convencionalidad, ¿no? Porque muchas veces, cuando en clases o cuando en ámbitos académicos discutimos sobre el rol de la Comisión y la Corte Interamericana, siempre tenemos que tener presentes el carácter subsidiario y complementario de los órganos. Sí, que eventualmente cuando un Estado llega denunciado ante la Comisión y eventualmente demandado por la Comisión ante la Corte Interamericana, es porque seguramente el Estado ya ha incumplido a nivel interno algunas de sus obligaciones internacionales. Entonces, por ahí creo que asume mayor valor la obligación de realizar un control primario
de convencionalidad. Es decir, bueno, si los estados, a través de sus diversos órganos, realmente cumplen de manera efectiva las obligaciones internacionales, quizás no habría oportunidad de llegar ante las instancias internacionales. Entonces esto me parece que es muy importante, y tú en la obra remarcas muy bien el carácter preventivo que muchas veces asume el control de convencionalidad, del cual estoy completamente de acuerdo. Otro tema me parece interesante que recorre tu obra tiene que ver con cómo pensar alejar los escenarios de tensión que muchas veces se presentan entre el ordenamiento interno y el ordenamiento internacional. ¿Qué quiero decir con escenarios de tensión? Muchas veces, y esto ocurre en Argentina, por supuesto también, hay cierto sector doctrinario, incluso desde el ámbito de la justicia, que suele ver a la Corte Interamericana o al sistema interamericano, incluso normativamente, como alguien que quiere venir a imponer determinadas cuestiones, determinadas situaciones. Entonces, siempre las relaciones distantes y de tensión, ¿no? Que tiene que venir a decirnos la Corte Interamericana cómo debemos actuar, o que tal norma interna resulta superadora al Pacto de San José. Creo que, lejos de concebir esa relación en términos de tensión, tú mencionas, creo que compartimos, una herramienta muy importante que es el principio pro persona. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves el principio pro persona como precisamente un puente, digo yo, como una herramienta para alejar, mejor dicho, acercar posiciones entre el ordenamiento internacional y el ordenamiento interno? ¿Qué importancia le das al principio pro persona? Gracias, doctor, por la pregunta. Nuevamente de suma importancia. Y de hecho lo plasmo como principios rectores de la propuesta que se formula. Entre estos, la interpretación conforme y a la vez el principio por persona. Para tener una idea muy general, independientemente de que todos la tengamos, yo parto de una de las definiciones que considero pues más concretas, más sencillas, pero también más puntuales, que da la autora y jurista Mónica Pinto. Ella indica, y lo relaciona en el libro, de que el principio pro persona debe entenderse como una pauta hermenéutica, obviamente de interpretación, en la cual se debe privilegiar cuando es para proteger la norma o la interpretación más extensiva, que garantice de una mejor manera el derecho en cuestión. Y a la vez se debe hacer una interpretación restrictiva o restringida cuando se trate precisamente de afectar derechos fundamentales de las personas. Partiendo de esa idea general que lo complica el principio pro persona, pero a la vez coadyuvándolo con ese que conlleva la interpretación conforme, que yo lo veo, es interpretación conforme que necesita siempre de un adjetivo, porque es interpretación conforme ¿de qué? De la Constitución, de la Convención. Es alinear nuestra forma de interpretar una determinada disposición normativa a lo que la jurisprudencia interamericana en este caso ha sentado en sus fallos anteriores y en los estándares interamericanos que ha planteado. Desde ese punto de vista, creo que el principio pro persona juega un papel fundamental y precisamente permite evitar, de cierta forma, juntamente con el diálogo jurisprudencial por el cual se propugna al final del libro, en el que se indica que no es la intención crear un choque de trenes, donde una corte esté en pugna con otra, sino todo lo contrario. Saber que todos tenemos una misma finalidad, y que es depurar a lo interno del Estado cualquier garantía, cualquier protección de derechos humanos fundamentales que permita al justiciable obtener una respuesta a su pretensión de manera razonable, de manera lógica, de manera viable, evitando de esta manera que se tenga que acudir a órganos internacionales para lograr un resarcimiento, una reparación, una indemnización por tales conceptos. Muchas veces hay quienes les molesta esos resarcimientos, esas indemnizaciones, claro, pero hay que entenderlo en el contexto del cual se ha dado o se ha originado el caso. Pensaba, discúlpame, claro, esto que decías, ¿no? Que pensando, interesante sería no pensar corte contra corte, sino, o corte versus corte, sino corte junto a corte, ¿no? Es decir, cómo cambiar esos paradigmas de no sentirnos enfrentados, sino trabajar conjuntamente y mancomunadamente en la mejor protección de los derechos de la persona humana, ¿no? Por eso es interesante también, tú lo rescatas en tu obra, la importancia del diálogo, ¿no? Es decir, qué importante que es que los tribunales nacionales puedan dialogar en un diálogo sincero, en un diálogo comprometido,
con los tribunales internacionales, ¿no? Porque no solamente hay que dialogar entre los tribunales nacionales, sino también cómo se genera ese puente de diálogo, de comunicación con los tribunales internacionales. Y es un diálogo que debe ser entendido como diálogo recíproco, ¿no? Porque muchas veces la Corte Interamericana toma argumentos de los tribunales constitucionales de los diversos países. Entonces esto que los estados lo deben entender, porque uno a veces se encuentra con fallos de la Corte Interamericana en donde toma criterios del Tribunal Constitucional de Colombia, de la Corte Constitucional de Guatemala, de la Corte Suprema Argentina, ¿no? Entonces, pero también es interesante, ¿no? Porque demuestra que es un diálogo que se retroalimenta, ¿no? Es decir, no solamente los estados debemos asimilar a la Corte Interamericana, sino que al revés, la Corte Interamericana también muchas veces asimila, porque la Corte Interamericana todavía no ha interpretado todos los alcances del contenido de la Convención. Y de eso los estados a veces estamos más desarrollados, podemos tener una jurisprudencia mucho más progresista en el entendimiento de algunos derechos. Por eso, la Corte Interamericana, cuando a lo mejor por primera vez está llamada a interpretar algún artículo de la Convención, toma los antecedentes y la experiencia de esa interpretación también por parte de los estados, ¿no? Por eso es importante. No sé qué opinas del diálogo jurisprudencial. Sí, definitivamente yo abordo el tema del diálogo jurisprudencial después de la propuesta que formulo para el Poder Judicial, con ese propósito, con ese objetivo de entender que lo que se está proponiendo en lo absoluto constituye la intención de un choque, de un enfrentamiento o cosa similar, sino todo lo contrario, de esa armonía que necesariamente debe existir para una administración de justicia convencionalizada. Y tal vez aquí solo agregar que es necesario, al menos desde mi perspectiva lo he analizado de esa manera, que cuando hablamos de control de constitucionalidad, control de convencionalidad, y entendemos que, por ejemplo, en nuestro caso, la Corte de Constitucionalidad eventualmente puede tener la última palabra en temas de constitucionalidad y con el respeto debido, independientemente de la existencia del bloque de constitucionalidad que fue creado pretorianamente por la propia Corte de Constitucionalidad, el tema del control de convencionalidad creo y considero firmemente que debe observarse, debe advertirse como algo eminentemente independiente, que podría muy bien existir sin necesidad del bloque de constitucionalidad, que podría muy bien existir sin necesidad del control de constitucionalidad. Son disposiciones, son mecanismos, son procedimientos diferentes que atienden a intenciones de la misma naturaleza distinta. Y desde esa óptica entiendo yo que el diálogo jurisprudencial es una herramienta clave cuando se aborda con madurez, cuando se aborda con la sensatez debida en pro de la protección mejor de la persona, que la propia Constitución no la desarrolla, y sin olvidar el artículo 46, que en materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales de esa materia predominan o tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y pues dejo simplemente la pregunta en el aire, si la Constitución Política de la República de Guatemala es o no es derecho interno. Cada quien tendrá su criterio, pero es que no podemos entenderla de otra manera porque no rige para lo externo, rige lo interno. Hoy precisamente el doctor Marcelo Truco me decía, bueno, si tuvieras que definir el ordenamiento jurídico de tu país, ¿por dónde empezarías? El ordenamiento jurídico interno de Guatemala, definitivamente por la Constitución. Bueno, entonces, ¿es derecho interno o no es derecho interno? Desde ahí tendríamos que plantear, lógicamente, que el bloque de constitucionalidad lo que hace es disipar esas distintas tesis que existen sobre choques o tensiones entre los instrumentos internacionales y la Constitución, pero no se trata de eso, sino realmente de la prevalencia que deben tener los derechos humanos en todos estos temas que hoy estamos abordando. Incluso, a propósito de lo que vienes mencionando, no olvidemos que la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados ya obliga a los estados a no poder invocar normas de su derecho interno para justificar el cumplimiento de un tratado, con lo cual, si un estado alega que toda su constitución no puede cumplir con la Convención Americana, estaría ya también incumpliendo no solamente la Convención, sino también el Tratado de Viena, ¿no? Sobre el tratado. Entonces, me parece que en eso, y también es una cuestión que siempre genera polémica, es la cuestión de, o el temor de ciertos estados de perder soberanía, ¿no? Esto también está muy presente. Y creo que nada más alejado de la intención del sistema interamericano, ¿no? Lejos de instar a los estados a quitarles parte de su soberanía, debemos entender que todas estas reglas de juego y todos estos compromisos que hemos asumido han partido de una decisión soberana de los estados. Es decir, nadie puso un revólver, un arma en la cabeza a los estados para obligarlos, si no querían, a firmar la Convención Americana. Entonces, hay una decisión soberana de los estados en querer ser parte de la Convención,
y por lo tanto, en virtud del principio de buena fe, el famoso pacta sunt servanda que nos enseñaba el derecho romano, luego, lógicamente, el derecho internacional le exige a los estados, bueno, ustedes se obligaron soberanamente, bueno, ahora tienen que cumplir de buena fe con esas obligaciones. Y en materia de derechos humanos, no es un tema menor, porque la gran característica que tienen los tratados de derechos humanos es, los firman los estados, pero los destinatarios son las personas. Entonces, cuando a partir de una decisión judicial o a partir de una norma interna no se cumple con la convención, en realidad la responsabilidad es de los estados, pero en definitiva quienes terminan resultando víctimas de esa violación son las propias personas. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Desde el momento. No quería, si te parece, Estuardo, no podíamos terminar este diálogo tan importante. Sí que nos comentes, ¿verdad? Una breve síntesis para no agotar, ¿no? Y que, por supuesto, vayan a tu libro, que ahí está muy bien desarrollado. Quería decir, en una breve síntesis, nos puedas comentar cuáles son los aportes que nos hablas al final de tu obra, ¿no? Al final de tu obra es muy interesante esta especie de guía que ofreces al órgano judicial para decir, bueno, me parece que sería conveniente, marcas como una especie de camino. Y no sé si quieres señalar, o sea, 2 o 3 de esa guía que me pareció brillante, ¿no? Que propones, porque, permítame, no es, el doctor Estuardo no se quedó con el diagnóstico, porque quizás Laura puede haber dicho, bueno, está pasando esto, ocurre esto, estos son los principales, sino que generosamente aporta un camino, una vía de ir encontrando alguna solución. Así que me interesaría, profesor, si puedes terminar un poquito con esa visión. Gracias, doctor. Pues en efecto, como había mencionado, la obra pues se divide en 6 capítulos. Los 5, del 1 al 5, para ser más técnico, estimo que bien pueden ser aplicables a cualesquiera de los países de la región, sujetos al sistema interamericano. Sin embargo, pues como guatemalteco y especialmente como integrante actual del Poder Judicial guatemalteco, organismo judicial, pues no podía dejar pasar la oportunidad para plasmar una especie de, como lo dice el doctor, de guía, de propuesta, que lógicamente no puede ser discrecional ni arbitraria, sino debe surgir desde la intención de la cabeza del Poder Judicial, como lo ve la Corte Suprema de Justicia. Esa es la intención con sus facultades de autorregulación. De hecho, como ustedes escucharon al inicio, el libro, aparte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, está dedicado también al organismo judicial o Poder Judicial de la República. En ese orden de ideas, me he tomado la libertad de establecer una especie de Baedeker, de guía, de pautas, directrices generales, específicas, que puedan servir en su momento como ese procedimiento reglado que nos permita un ejercicio controlado de, valga la redundancia, del control de convencionalidad. No se trata de que cualquier juez, bajo el subterfugio del ejercicio del control de convencionalidad, pueda terminar siendo arbitrario, al contrario, de que existan en efecto los controles propios de las instancias jurisdiccionales ya previstas. Desde ese punto de vista he partido en el estudio comparativo que realicé con temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, específicamente de 3 casos en particular: el expediente varios 912/2010, que surge del caso Radilla Pacheco versus México, una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, del expediente o contradicción de tesis 293/2011, también de la Suprema Corte Mexicana, y en lo particular con un interés predominante en la contradicción de tesis número 299/2013, en la cual en efecto la Suprema Corte tuvo en sus manos analizar la posibilidad de ejercer control de convencionalidad por jueces u órganos o tribunales distintos a la Corte Suprema de Justicia o Suprema Corte de Justicia de la Nación, de su jurisprudencia, de la jurisprudencia emanada de la Suprema Corte. Pues es de reconocer la valentía, en este caso, de los 2 votos razonados, porque no es lo mismo que hoy estemos hablando a lo externo como observadores externos e independientes de lo que sucedió en ese momento, que fue en diciembre del 2014 que se emitió la resolución, de lo que se pudo haber tenido como base para poder razonar esos votos, estando precisamente en la función de ministro de la Suprema Corte en ese tribunal del país vecino. Desde esa perspectiva considero que la propuesta que se formula pues es viable. Lógicamente no pretende ser una guía, no pretende ser una
una propuesta que se tenga que acoger sin críticas, sin debates, sin diálogo, sino es una invitación que una vez puesta sobre la mesa, deberíamos de procurar que no se pierda el interés en la propuesta, que desde los distintos ámbitos, especialmente los que ejercemos como juristas en la profesión que ostentamos y el cargo que tenemos, particularmente para jueces y magistrados, podamos abrirnos al debate, a la crítica, al diálogo, a la conversación sobre la factibilidad de llevar a la práctica una propuesta como esta o como cualesquiera otras que se puedan formular, pero partiendo de la necesidad de reglamentar la manera de ejercer ese control difuso de convencionalidad. Y recalco o enfatizo el término difuso porque tenemos la idea de que en nuestro ámbito nacional la Corte de Constitucionalidad tiene la última palabra y pues no es algo que tenga que debatir en este momento, pero separemos, entendamos que eso es en materia de constitucionalidad, pero en materia de convencionalidad la última palabra no la tiene el Tribunal Constitucional guatemalteco. El de ejercicio que realiza de convencionalidad de igual manera es difuso, el concentrado o última palabra, si sea en el tiempo que deba hacerlo, la tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso la importancia y relevancia de su jurisprudencia. No. Yo creo que, como habrán podido ver, cada uno de los temas que fuimos dialogando y que fue presentando brillantemente el doctor Cárdenas, invita a profundizarlo, ¿no? Por eso, nunca una obra académica, nunca un libro puede concebirse como que ha agotado todos los debates, ¿no? Es un punto de inicio esta obra que estamos presentando para precisamente profundizar, ¿no? Para seguir estudiando, para seguir empapándonos, como decimos, de lo rico del control de convencionalidad. Es más, pensaba a medida que tú ibas dialogando que ya ha pasado bastante tiempo desde el caso de la Universidad de Arellano, y si uno ve el caso de la Universidad de Arellano del año 2006 hasta ahora, vemos que ha avanzado, incluso hasta el propio criterio de la Corte Interamericana, las dimensiones y los efectos del control de convencionalidad, y que seguramente, si nos encontramos de acá a algunos años, pues van a surgir nuevos interrogantes, nuevos debates, será la excusa perfecta para volver a encontrarnos y para seguir generando. Créanme, queridos colegas, alumnos, estudiantes que nos están acompañando, que el libro es insisto, es una herramienta de trabajo, es una herramienta para continuar la formación, como solemos decir, ¿no? Muchas veces, una vez que uno lee estas obras académicas, después no queda más que echar manos a la obra, ¿no? Y comprometernos con el trabajo. Yo creo que aquel que quiere realmente comprometerse con el control de convencionalidad, quiere advertir cuáles son sus principales efectos, sus principales dimensiones, tiene en la obra del profesor Cárdenas una herramienta de inestimable valor para iniciar esa tarea, ¿no? Me parece que es un desafío que tenemos por delante. Por eso quiero agradecerte una vez más, Eduardo, insisto, ¿no? Por este aporte, por regalarnos tu sabiduría, por regalarnos tu estudio, ¿no? Porque realmente se nota que hay un estudio muy profundo que has hecho sobre la temática, se nota en la bibliografía consultada, se nota en haber podido incluir los desafíos actuales, ¿no? Es una obra actual. Yo leo la obra y si no, recoge hoy cuáles son los principales debates, ¿no? Y que es una obra que se irá actualizando a medida que la Corte de Constitucionalidad siga dictando sentencias, a medida que los distintos tribunales, así que seguramente nos volveremos a encontrar en futuros debates, en futuras charlas, capacitaciones, ¿no? Este es el punto de inicio, ¿no? El punto de partida para seguir profundizando estos temas. Muchas gracias, distinguido doctor, nuevamente. Pues ya para ir cerrando por el tiempo se nos está agotando, pues simplemente quería mencionar para mantener ese interés en la obra y especialmente en el tema sobre el cual trata, y lo platicábamos precisamente con el doctor Marcelo Truco, y lo reitero, como ustedes podrán advertir al tener la obra en sus manos o poder consultarla de alguna manera, y yo se los mencioné también, pues la presentación general de la misma estuvo a cargo del doctor Eduardo Ferrer Magreo, de igual manera el prólogo del doctor Cosío Díaz, y con ambos pues se ha hecho la invitación formal para que a futuro se nos pueda también compartir parte de sus conocimientos y podamos dialogar sobre el libro y temas relacionados con el mismo.
De igual manera, se tienen acercamientos y avances con el doctor Carlos Bernal Pulido, actual comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy gustosamente ha ofrecido poder sesionar, poder reunirnos de esta manera que ahora nos permite la tecnología para poder seguir abordando esos temas. Por último, pues reiterar esos agradecimientos, especialmente a la Universidad de San Carlos, por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y no podía dejar de mencionar, pues, a personas que, haciendo uso de la tecnología, nos han estado auxiliando, entre estos, pues, al amigo y al licenciado Javier Méndez, así como a Josué y demás compañeros del personal de la Coordinación de Posgrados Internacionales, especialmente el Programa de Derecho Constitucional Internacional. Así que, como dice el doctor Marcelo Truco, no es un adiós, sino un hasta luego, y por esta vía nos seguimos viendo, y cuando se dé la oportunidad, pues va a ser un gusto poderlos saludar presencial y personalmente. Doctor. Muchas gracias. También, Herminia, te dejamos el saludo final, agradecerte en tu nombre de los posgrados internacionales y del doctorado también, siempre la hospitalidad, y siempre es un orgullo, y hablo en nombre de todos los docentes que acompañamos las carreras de tanto prestigio, y eso lo notamos en los alumnos, y acá hay una expresión, ¿no?, de que un exalumno del doctorado nos esté regalando esta propuesta académica de tanto nivel. Así que muchas gracias, Herminia, y te dejamos con el saludo final. Muchas gracias a ambos. Definitivamente, pues para mí, para los posgrados internacionales, creo que es un honor el haber presentado esta obra, que sin duda representa un esfuerzo no solo del autor, sino tuyo, Marcelo, de los profesores, y que efectivamente el libro no constituye una herramienta solo para los administradores de justicia, sino que también para nosotros, los abogados litigantes, que en alguna manera hemos visto mancillados muchos derechos por la no aplicación del control de convencionalidad. Creo que el libro definitivamente es una gran herramienta para todos los administradores de justicia, pero también para nosotros y para nuestros profesionales que cursan los posgrados en las diferentes áreas. No quiero dejar la oportunidad de instar a todos nuestros profesionales que cursan los programas de que el doctor Cárdenas ha abierto una brecha de publicar sus investigaciones científicas. Ellos también busquen, porque hay investigaciones muy interesantes presentadas como tesis doctorales que son merecedoras de ser publicadas. Así es de que agradezco al doctor Cárdenas el haber abierto esta brecha para instar, ¿verdad? Y animar a nuestros profesionales ya egresados que publiquen. Es importante la publicación de sus obras a efecto de coadyuvar con nuestra sociedad guatemalteca. A ti, Marcelo, no me queda más que agradecerte tu invaluable apoyo en toda esta gestión, no solo en esta presentación, sino a lo largo de todo el doctorado en Derecho Constitucional Internacional. Reitero mi agradecimiento y, bueno, y un caluroso abrazo, mi cariño siempre para ti y para todo ese claustro importantísimo que conforma el doctorado en Derecho Constitucional Internacional. Mis felicitaciones, doctor Cárdenas, que tenga éxitos, siga en esa línea de la investigación que tanto necesitamos acá en Guatemala. A todos los que se unieron, tanto en esta plataforma Zoom como en las otras redes sociales, agradezco mucho su participación. Creo que es importante la participación de cada uno de ustedes, porque eso refleja también que están ávidos del conocimiento y de esta investigación, que no tengo lugar a dudas que les va a servir tanto a los administradores de justicia como a los
profesionales, abogados, litigantes. Que tengan muy buena tarde y hasta pronto.